Hay algo en tu hipoteca que el banco conoce perfectamente y que nunca te ha explicado. No es un error. No es un descuido. Es una decisión calculada. Y si firmaste entre 2019 y 2022, lo que voy a contarte hoy puede cambiar lo que pagas cada mes, o incluso lo que ya pagaste y tienes derecho a recuperar. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos voy a darte los 3 pasos exactos que debes dar ahora mismo. No mañana. Ahora. Empecemos por el principio. Entre 2019 y 2022 se firmaron en España algunas de las hipotecas más peculiares de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque ese periodo coincidió con algo que no había pasado nunca antes en la historia económica moderna: el Euribor estuvo en negativo. Sí, negativo. El índice de referencia que marca lo que pagas de más sobre el diferencial de tu hipoteca variable estaba por debajo de cero. ¿Y qué hicieron los bancos en ese momento? Exactamente lo que tú podrías imaginar que haría una entidad financiera cuando el índice de referencia juega en su contra: presionaron para colocar hipotecas a tipo fijo. Y las colocaron masivamente. Con un argumento que sonaba razonable, incluso protector: con el fijo tienes seguridad, sabes lo que vas a pagar siempre. Eso era cierto. Pero había una parte del argumento que los bancos omitieron convenientemente. Y esa omisión es el núcleo de lo que te voy a explicar hoy. Porque cuando alguien te vende certeza, lo primero que tienes que preguntarte es: ¿certeza para quién? ¿Para ti? ¿O para el banco? En 2019, 2020, 2021 y buena parte de 2022, el Euribor estaba entre el menos 0,5% y el menos 0,3%. Eso significaba que quien tenía una hipoteca variable en ese momento estaba pagando únicamente su diferencial, sin el coste adicional del índice. Era una situación extraordinariamente favorable para el hipotecado variable. Y era, al mismo tiempo, una situación incómoda para los bancos, porque sus márgenes se comprimían. Entonces llegó la ofensiva del tipo fijo. Tipos del 1,5%, del 1,8%, del 2% a 30 años. A muchos os los presentaron como una ganga histórica. Y en cierto sentido lo eran, comparado con los tipos fijos de una década anterior. Pero había algo que el banco sabía y tú no: que el Euribor no iba a estar en negativo para siempre. Y que cuando subiera, el banco habría asegurado sus ingresos contigo durante décadas. ¿Lo que tú firmaste fue legal? Sí. ¿Fue ético? Eso es otra conversación. ¿Hubo cosas en tu contrato que no te explicaron correctamente? Ahí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Vamos a hablar de lo que los bancos sí te explicaron y de lo que no. Porque en derecho hipotecario, la diferencia entre lo que se firma y lo que se comprende puede valer miles de euros. Cuando firmaste tu hipoteca entre 2019 y 2022, el banco tenía la obligación legal de entregarte una serie de documentos con antelación suficiente. No el día de la firma. No la noche anterior. Con al menos 10 días hábiles de margen. Esto lo establece la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de 2019, conocida como la Ley Hipotecaria. Una ley que entró en vigor precisamente en junio de ese año. Esa ley obligaba a los bancos a entregarte lo que se llama la FEIN, la Ficha Europea de Información Normalizada. Un documento estandarizado que tenía que explicarte, con claridad meridiana, todas las condiciones de tu préstamo: el tipo de interés, el TAE, las comisiones, los productos vinculados, los escenarios de variación del Euribor si tenías tipo variable, y mucho más. ¿Te suena eso? ¿Recuerdas haber revisado ese documento con calma, con tiempo, quizás con un abogado independiente? Si la respuesta es no, o si lo recibiste con apenas unos días de margen, tienes un elemento que merece ser revisado. Pero hay algo más. Algo que afectó especialmente a las hipotecas firmadas en ese periodo y que la mayoría de hipotecados no saben. Me refiero a los productos vinculados obligatorios. ¿Qué es un producto vinculado? Es cualquier servicio financiero que el banco te condiciona a contratar para darte la hipoteca o para aplicarte el tipo de interés que te ofrecen. El seguro de vida. El seguro de hogar. Una tarjeta de crédito. Un plan de pensiones. Una cuenta con condiciones de mantenimiento. La ley de 2019 era muy clara en este punto: los productos vinculados están prohibidos si son obligatorios para concederte la hipoteca.
Lo que sí permite la ley son los productos combinados. El banco puede ofrecerte una rebaja en el tipo de interés a cambio de contratar ciertos productos, pero tienes que poder elegir libremente si los contratas o no. Y, sobre todo, el banco tiene la obligación de informarte del coste real de cada uno de esos productos por separado. ¿Te explicaron eso en detalle? ¿Te dieron alternativas? ¿Te dijeron cuánto te costaría la hipoteca sin el seguro de vida, y cuánto con él, para que pudieras comparar? Si la respuesta es no, no estás solo. Hay miles de familias en exactamente la misma situación. Y los juzgados están dando la razón a los consumidores de forma cada vez más consistente. Si estás viendo este vídeo y esto te está resonando, te pido un pequeño favor: suscríbete ahora mismo al canal. Publico contenido exactamente como este cada semana, información que los bancos prefieren que no conozcas y que puede impactar directamente en tu economía familiar. Dale al botón de suscripción. No te va a costar nada y puede ahorrarte mucho. Sigamos. Porque ahora llegamos a lo que quizás es el punto más importante de este vídeo. El que más dinero puede significar para ti. En 2022 ocurrió algo que nadie había visto en una generación. El Euribor, que había estado en negativo durante años, comenzó a subir. Y no subió poco. Pasó de menos 0,5% en enero de 2022 a más del 4% a finales de ese mismo año. Una subida histórica, sin precedentes en velocidad ni en magnitud para la generación que ahora tiene entre 45 y 55 años. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que si tenías una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, tu cuota mensual podía haber pasado de unos 550 euros a más de 850 euros. En algunos casos, más de 300 euros más al mes. Más de 3.600 euros más al año. Sin que hubiera cambiado ni tu sueldo, ni tu contrato, ni tu situación laboral. Solo el Euribor. Y aquí viene la pregunta que mucha gente no se ha hecho todavía. ¿Estabas preparado para ese escenario? ¿Te lo advirtió el banco cuando firmaste? ¿Alguien te presentó una simulación de qué pasaría con tu cuota si el Euribor subía al 3%, al 4%, al 5%? Porque esa simulación era obligatoria. La FEIN que te mencioné antes tenía que incluir, de forma explícita, distintos escenarios de evolución del Euribor y cómo afectarían a tu cuota mensual. Si eso no estaba en el documento, o si el documento no te fue entregado con la antelación suficiente, tienes un argumento legal que explorar. Y si firmaste a tipo fijo convencido de que era lo mejor, hay otro ángulo que revisar. Muchos contratos de tipo fijo firmados entre 2019 y 2022 incluyen comisiones de amortización anticipada que son, en algunos casos, abusivas o aplicadas de forma incorrecta. La ley de 2019 limitó estas comisiones, pero no todos los contratos las reflejan correctamente. Si alguna vez has querido amortizar parte de tu hipoteca y te han cobrado una comisión elevada, ese punto merece revisión. Pero hay algo que superamos en este vídeo. Hay un elemento que está afectando a hipotecas de ese periodo y que pocos están hablando con claridad. Me refiero a las cláusulas de vencimiento anticipado. ¿Qué es una cláusula de vencimiento anticipado? Es aquella que permite al banco darte por vencida toda la deuda, es decir, reclamarte el total pendiente si dejas de pagar. Hasta la reforma de 2019, muchos contratos incluían cláusulas que permitían al banco activar ese mecanismo con solo un mes de impago. Un mes. La nueva ley elevó ese umbral, pero algunos contratos firmados justo en la transición entre la ley antigua y la nueva tienen redacciones ambiguas o incluso incorrectas. ¿Por qué importa esto si estás pagando con normalidad? Porque si esa cláusula es nula, el contrato en su conjunto puede verse afectado. Y porque los derechos que no se ejercen, se pierden. Los plazos de reclamación existen y no son indefinidos. Hay otro elemento que está generando una cantidad enorme de reclamaciones exitosas en este momento y que conecta directamente con las hipotecas de ese periodo. Hablo del IRPH. El índice de referencia de préstamos hipotecarios. Si tu hipoteca referenciaba el IRPH en lugar del Euribor, estás ante uno de los casos jurídicos más activos del sistema financiero español ahora mismo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el IRPH, cuestionando si los bancos informaron correctamente a los consumidores sobre cómo se calculaba ese índice y sobre sus implicaciones reales. En muchos casos, la respuesta es no. Y las sentencias están siendo favorables a los hipotecados. Lo que me lleva directamente al cierre de este vídeo. Porque de nada sirve saber todo esto si no sabes qué hacer con esa información. Vamos al terreno práctico. Si tienes una hipoteca firmada entre 2019 y 2022, hay 3 cosas que debes hacer ahora mismo. No hace falta que seas abogado. No hace falta que hayas estudiado derecho. Solo hace falta que seas ordenado y que tomes acción. Lo primero, busca tu contrato hipotecario y localiza 3 documentos. Primero, la escritura de préstamo hipotecario. Segundo, la FEIN, la Ficha Europea de Información Normalizada. Tercero, la FIAE, la Ficha de Advertencias Estandarizadas. Si no recuerdas haberlos recibido o si no los encuentras en casa, solicítalos al banco. Tienen obligación de facilitártelos. Una vez los tengas, busca en ellos las cláusulas referidas a productos vinculados, a comisiones de amortización anticipada y al índice de referencia aplicable. Anótalas. Fotografíalas. Lo segundo, calcula cuánto has pagado en seguros vinculados a tu hipoteca desde que la firmaste. Seguro de vida hipotecario, seguro de hogar contratado con el banco, otros productos que hayas mantenido como condición para mantener las bonificaciones en el tipo. Suma esas cantidades. Puede que la cifra te sorprenda. En muchos casos, cuando se suman 5 o 6 años de seguros vinculados a condiciones discutibles, estamos hablando de miles de euros. Lo tercero, y esto es fundamental, consulta con un abogado especializado en derecho hipotecario o bancario. No con el banco. El banco no es tu asesor, el banco es la otra parte del contrato. Hay despachos especializados en reclamaciones hipotecarias que trabajan a éxito, es decir, solo cobran si ganan. No tienes que asumir riesgo económico para explorar si tienes un caso. ¿Cuánto tiempo tienes? Eso depende del tipo de reclamación, pero en general los plazos en derecho de consumo se han ido acortando con los cambios legislativos. Lo que sí es cierto es que esperar no suma ningún beneficio. Si tienes un derecho, ejercerlo tarde puede costarte ese mismo derecho. Hay algo que quiero que te lleves de este vídeo por encima de todo. Los bancos son instituciones profesionalizadas con equipos jurídicos enormes cuyo trabajo es proteger los intereses de la entidad, no los tuyos. Eso no los convierte en entidades maliciosas, pero sí significa que la asimetría de información en una relación hipotecaria es enorme. Ellos saben cosas que tú no sabes. Y en muchos casos, esa asimetría tiene consecuencias económicas reales para tu bolsillo. Informarte es la única manera de reducir esa brecha. Y eso es exactamente lo que intento hacer con este canal cada semana, ponerte del lado de quien sabe. Si este vídeo te ha abierto alguna pregunta, déjala en los comentarios. Leo todos. Y si conoces a alguien que firmó una hipoteca en ese periodo, comparte este vídeo con esa persona. Puede que le estés haciendo un favor que no sabe que necesitaba. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Cada semana publico análisis exactamente como este, sin rodeos, sin tecnicismos innecesarios, con información que impacta directamente en las decisiones financieras de familias como la tuya. El botón está ahí. Un clic. Y te garantizo que no vas a arrepentirte. Nos vemos en el próximo vídeo.